Hola mis hermanos, ¿qué tal? Aquí Juan Carlos Montero, pastor. Estás en mi canal y quiero hoy por fin cerrar este ciclo del engaño del espíritu del anticristo. El tema de hoy es la nueva Inquisición. Cuando nosotros hablamos de Inquisición, enseguida lo asociamos con la Iglesia Católica y pues con toda la razón, porque la Inquisición fue, digamos, un movimiento de persecución contra las herejías, entre comillas, que realmente escondía una persecución contra todos aquellos que no profesaran la fe católica, no cristiana, ojo, sino católica. En Wikipedia, cuando encontramos el término Inquisición, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, es decir, a acabar con la herejía, mayoritariamente en la Iglesia Católica. Porque fue la Iglesia Católica quien instituyó este movimiento. Ahora bien, en aquella época, ¿cómo ocurría? ¿Cómo era la Inquisición? Pues donde encontraban a alguien que se opusiera a la doctrina, a las enseñanzas de los obispos, del Papa o de la Iglesia Católica en general, lo perseguían, lo apresaban y muchas veces lo mataban. Ahora, ¿por qué yo le llamo a este video la nueva Inquisición? Porque hoy en día está ocurriendo algo muy parecido a aquella Inquisición, pero en los medios electrónicos. En esta nueva Inquisición ya no hay una sola iglesia, una sola organización buscando perseguir a todos aquellos que se le opongan, sino que hay una cantidad grande de cristianos, algunos que creen ser cristianos, y otros que son incrédulos. Cristianos, cuando hablo de cristianos engañados por este espíritu del anticristo, persiguiendo a otros cristianos que no piensan como ellos. De eso les hablé en el video pasado, en la tercera entrega del engaño del espíritu del anticristo, cuando hablé del cesacionismo. Y les dije que todos los que habían sido engañados por esa herejía son muy activos en internet, en redes sociales, subiendo videos, subiendo imágenes, en contra de aquellos que creen en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, etc. Ahora bien, ¿qué está sucediendo detrás, en el mundo espiritual? Detrás de toda esta batalla de ideas que está encendida en el internet en este momento. ¿Quién gana con todo esto? Pues la respuesta está más que clara. El espíritu del anticristo, Satanás, el reino diabólico, ellos son los únicos que ganan con todo esto. De hecho, el trabajo del espíritu del anticristo es engañar a los creyentes incluso, engañar a aquellos que se quieren acercar al evangelio y engañar a aquellos que están inmersos en el pecado para cauterizar sus mentes. ¿Cauterizar qué significa? Cauterizar es como sellar. Es como cuando tú colocas un sello caliente sobre algo y lo cauterizas, lo sellas. Bueno, asimismo con estas mentiras y estos engaños, el espíritu del anticristo lo que hace es sellar la mente, incluso de creyentes, para que crean la herejía, por ejemplo, del cesacionismo y otras cosas que se levantan contra la iglesia. Y el video de hoy es más o menos un pequeño resumen ya de todo lo que hemos hablado anteriormente, pero quiero recalcarte 3 estrategias que este espíritu del anticristo está usando para oponerse al cuerpo de Cristo. La primera es que intenta destruir las figuras de autoridad. Intenta destruir las figuras de autoridad usando la calumnia. La calumnia tiene un poder increíble, porque cuando tú dices algo contra alguien, la persona que te escucha se queda con tus palabras, y cuando mira a la otra persona de la cual tú le hablaste, enseguida lo que tú le dijiste viene a su mente, salta a su mente, y tiene un prejuicio contra esa persona. Entonces, así funciona la calumnia. No importa si es verdad o es mentira, ya siembra en la persona un prejuicio. Y este espíritu del anticristo está intentando crear muchos prejuicios en los creyentes, en los que se quieren acercar al Señor y en los incrédulos para
cauterizar sus mentes. Segundo, quiere hacer dudar a los creyentes. Esta estrategia es bastante, digamos, efectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy muy bien plantado en la palabra, que eso ocurre mucho hoy en día, hay muchos cristianos que no leen la palabra, que no conocen a fondo la Escritura, la Biblia. ¿Y qué sucede? Cuando yo escucho mentiras sobre alguien, normalmente son falacias, son engaños, son mentiras bien construidas, basadas en premisas falsas, pero mezcladas con premisas verdaderas. ¿Para qué? Para hacer parecer que lo que dicen es verdad. Entonces, cuando yo escucho que tal apóstol o profeta es falso, es un falso ministro, yo enseguida creo que todo lo que hace es falso. Y eso siembra duda y la duda apaga la fe. Y la tercera estrategia que está utilizando este espíritu del anticristo en esta nueva Inquisición es atacar el alfolí, para vaciar el alfolí. ¿Para qué vaciar el alfolí? Para retrasar evidentemente el avance de la obra del ministerio, para que no haya fondos para los ministros, para que no haya fondo para enviar misioneros, para que no haya fondo para hacer la obra que la iglesia necesita hacer. Y es por eso que encontramos en internet las siguientes cosas. Yo me he dado un paseo por YouTube estos últimos meses y me he encontrado con cosas que antes simplemente les sacaba el cuerpo, las desechaba. Pero a raíz de, como les dije en otro video, una alarma que se encendió en mi corazón y una voz que recibí de parte de Dios, empecé a investigar por qué tanta crítica, qué era lo que había detrás. En el video del cesacionismo les expliqué que el cesacionismo es una herejía que produce mucha controversia, mucha crítica, mucha acusación. Pero fíjense los títulos que tú puedes encontrar en YouTube cuando hablas de autoridades o cuando hablas del tema del alfolí o de los ingresos de la iglesia o, mejor dicho, el diezmo y la ofrenda. Encuentras en interrogación apóstoles y profetas para este tiempo. Encuentras también acusaciones como pastores evangélicos le roban el dinero a la gente. Encuentras títulos como el diezmo no es para este tiempo, el diezmo bíblico, pastores ladrones, etc. Y si te das cuenta, el ataque es hacia las autoridades, hacia las cabezas y hacia los ingresos de la iglesia. Si tú le quitas a cualquier organización los ingresos que tiene, ¿qué sucede con esa organización? Se viene abajo, sin lugar a dudas. Toda organización, sobre todo sin fines de lucro, necesita ingresos. ¿Dónde obtiene la iglesia los ingresos para hacer todo lo que hace? Pues evidentemente del alfolí, de los diezmos y las ofrendas de los creyentes, que por cierto, para aquellos que están preocupados por el bolsillo de los pobres cristianos, no es la gran mayoría la que diezma, por si acaso. Ahora bien, en cuanto a las autoridades que son atacadas, hay dos ministerios que son los más atacados. Mejor dicho, tres. Pero estos dos son los principales. Apóstoles, profetas y, por supuesto, pastores. Los apóstoles y los profetas, en el capítulo 2 de Efesios, nos damos cuenta que son los que traen la doctrina, los que traen la revelación, los que traen dirección de parte del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, si tú le quitas al cuerpo de Cristo apóstoles y profetas, los descabezas. Y la tercera figura es, por supuesto, la del pastor. Pero ya esto es un ataque más congregacional, más local, ¿ok? Porque el pastor se encarga, por supuesto, de su congregación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es dejar al cuerpo de Cristo sin cabeza. Es que va a acabar con los apóstoles, profetas y pastores. No, no va a acabar con los apóstoles, profetas y pastores. Pero allí es donde entra en juego lo siguiente que te voy a decir. Su objetivo, el objetivo al atacar a las autoridades y al atacar el alfolí es el siguiente.
Lo primero, como ya lo dije, es descabezar a la iglesia. Que cuando tú te sientes en la silla de la iglesia y mires al pastor, empieces a pensar que ese hombre te está robando el dinero. O cuando tú escuches que un apóstol, solamente cuando escuches la palabra apóstol, tú te jales de los pelos y digas, pero apóstol, ¿quién se va a comparar con Pablo o Pedro o tal o cual? O cuando escuches profeta, vas a decir, oh, pero ¿quién se puede comparar con Elías o Eliseo? Y amados, no endiosemos el apostolado y no endiosemos el ministerio de los profetas. Eran hombres, como somos tú y yo. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, eso sí, pero eran hombres. Y estaban en la misma dispensación que estamos tú y yo, la dispensación de la gracia. Si tú revisas Efesios capítulo 4, versos del 11 hasta el 18, si no me equivoco, encontrarás que en Efesios 4:11 nombra a los 5 ministerios, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el siguiente versículo le da propósito a esos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que hacen falta los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los 5 ministerios se ayudan entre sí. Yo voy a grabar otro video explicando cuáles son las funciones de los 5 ministerios y cómo deben fusionarse unos con otros. Pero te adelanto, el apóstol es la cabeza, vamos a decirlo así, es el que dirige y normalmente se mueve entre los demás ministerios. Y el profeta es el que trae el ahora de Dios, la palabra de la hora, del tiempo, del juicio, de lo que está ocurriendo, de cuál es la voluntad de Dios para tal congregación, para tal persona, para tal momento. Entonces, si tú le quitas eso a la iglesia, le quitas la comunicación con Dios y le quitas, digamos, la cabeza que organiza el conglomerado de congregaciones, que es la figura del apóstol, ¿verdad? Le quitas la cabeza que administra los ministerios y dice, tú evangelista me vas a hacer aquella campaña allá, pastor te vas a ir con el evangelista, profeta vamos a orar para saber qué quiere el Señor. Entonces, evidentemente, el único interesado en que algo así ocurra y que estos 2 ministerios dejen de funcionar es Satanás, es el espíritu del anticristo. Y los pastores, evidentemente, es para que cuando tú te sientes allí, como ya lo dije, tengas prejuicios en tu corazón y lo que el pastor te diga venga contaminado con esos prejuicios que ya alguien sembró en ti. Entonces, lo que busca es descabezar a la iglesia, desacreditar a la iglesia para con los de afuera, para que los que están afuera no quieran acercarse a una iglesia, no quieran acercarse a los creyentes. Mira, en más de una ocasión mucha gente, esto es algo demasiado corriente hoy en día. Tú le predicas a alguien de Jesús, lo invitas a la iglesia y lo primero que te dicen es que yo no creo en el diezmo, es que yo no creo en los pastores. Y te das cuenta cómo los prejuicios están en su corazón. Quiero decirte algo, no vas a poder usar esa excusa delante de Dios cuando te tengas que presentar frente a Él. Si tú dejas de diezmar, eso es un asunto tuyo con el Señor. Pero que no asistas, que no busques, que no quieras congregarte, que no quieras nada con Cristo, eso sí que es grave. Y tercero, su objetivo es debilitar a la iglesia. Porque cuando la iglesia no opera en dones, cuando la iglesia no tiene voz profética, cuando la iglesia no tiene una cabeza que dirige, ¿qué puede suceder con una organización que no tiene cabeza? ¿Qué puede suceder con una organización que no tiene poder, ni poder sobrenatural, ni siquiera poder económico? Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado con toda esta cantidad de videos, con toda esta cantidad de contenido basura que hay hoy en día en Internet, porque eso proviene del infierno mismo. No tiene nada que ver Dios
con todas esas acusaciones. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer los cristianos para no caer en esta nueva Inquisición y en este engaño del espíritu del anticristo? El consejo es el siguiente. Lo primero es no participar de la murmuración y la calumnia. ¿Y cómo vas a hacer para no participar de la murmuración y la calumnia? No participar en conversaciones necias que no edifican a nadie. No juzgar a alguien por lo que otros te dicen. Dar el beneficio de la duda siempre, ¿verdad? Y tratar de conocer a la persona si es que quieres. Y, por último, no caer en la tentación de mirar videos basuras, videos sensacionalistas que lo único que buscan es crear discordia y más discordia. De verdad que con un poco de celo, rabia y a veces tristeza, veo como hombres de Dios se prestan para esto. Es increíble, es de verdad bien triste. Yo pienso que Dios debe estar enojado con muchos de estos cristianos que lo único que hacen es invertir su tiempo en criticar a otros. Cuando hay tanta gente perdiendo su vida eterna, porque al fin y al cabo esto se trata de la vida eterna, no de la vida en este mundo. Lo segundo que vas a hacer es conocer más a Dios. Si tú conoces a Dios, tú vas a saber discernir quién te engaña y quién te dice la verdad. Porque acuérdate que te hablé que las mentiras vienen disfrazadas de verdad, que estos engaños son muy sutiles, que tienen muchas premisas verdaderas con premisas falsas, mezcladas entre sí. Y para discernir, para saber, tienes que tener tú mismo el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo para que todos los creyentes la conocieran, no solo para que la conociéramos los pastores, los ministros y se la enseñáramos a otros, no, sino para que todos los creyentes la escudriñaran, la estudiaran. ¿Ok? Entonces mira, ese es el primer consejo. Vas a leer mucho la palabra de Dios. Tú solo vas a tomar la Biblia, vas a empezar a leerla. Pastor, es que yo no entiendo mucho de eso. Bueno, en mi canal te doy una guía de cómo comenzar a leer la Biblia, ¿ok? No te explico principios de interpretación ni nada de eso, solamente te digo cuál es el orden que le vas a dar, más o menos para que te vayas creando una idea clara de lo que es el Evangelio, de cuál es el corazón de Dios, de cómo opera el Señor, de qué cosas nos pidió Jesús, etc. De esa forma es como vas a conocer a Dios. Vas a conocer su carácter, vas a conocer la forma en la que obra, vas a conocer su justicia, vas a saber cómo piensa Dios, qué quiere Dios, cómo sopesa Dios las cosas, cómo mira Él las cosas, a quién perdona, a quién no perdona, etc. En este punto de conocer a Dios también vas a tener que estrechar tu relación con el Espíritu Santo como pastor, a través de la oración, evidentemente. Vas también a filtrar todo a través de la palabra. Entonces, cada vez que tengas una duda, si ya conoces la palabra, tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esta doctrina es falsa? Señor, ¿será que esto que dijo el hermano? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame. Y enfocarte allí, en conocer al Señor. Tercera forma en la que vas a evitar ser engañado por toda esta nueva Inquisición. Vas a exhortar a los murmuradores y calumniadores. No los vas a aceptar en tu círculo cercano. Porque, ojo, una cosa es alguien que viene repitiendo lo que otro dijo, y otra cosa son los que de oficio murmuran y de oficio calumnian. Yo los he conocido y de verdad que son bastante agrios, bastante ácidos. Tienen en la boca todo el tiempo, tal es un ladrón, tal es un no sé qué, y hablan con desprecio. Nada de eso proviene de Dios, amados. Cuando tú los escuchas hablar, tú no ves el Espíritu Santo en su boca. Tú no ves misericordia, tú lo que ves es juicio, condenación. Eso no proviene de Dios. Evidentemente que uno tiene celo y uno condena a lo que está mal, pero cuando tú ves que alguien tiene una boca corrompida, ojo,
cuidado, porque quizá estás frente a un calumniador o a alguien que ha sido engañado y que está en este momento cauterizado, que su mente está bajo la influencia de este espíritu del anticristo. Y número 4, y ya con esto cierro, que no te engañen toda esta nueva Inquisición. Vas a poner tu mirada solo en el Señor Jesús. Es muy importante, hermano, que para no caer en el engaño del espíritu del anticristo y no caer en todo este movimiento inquisitorio que persigue a los siervos de Dios, que persigue a los cristianos, es muy importante que seas un discípulo de Jesús. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, tienes que leer los evangelios. Cuando tú lees los evangelios, allí encuentras la esencia de las enseñanzas, encuentras la esencia del espíritu de este tiempo, del tiempo de la gracia, del tiempo del evangelio. Y de esa manera, cuando tú conoces a tu Señor, entonces es difícil que te engañen, es difícil que te muevan. Además, te enamoras del Señor, saboreas su bondad y de esa forma tu corazón queda anclado a Él. Mira, los hombres siempre te podremos, me voy a incluir yo, decepcionar. En algún momento todos podemos cometer algún error, pero el Señor no cometió ni un solo error. El Señor no tuvo pecado. El Señor es limpio, tiene un pensamiento limpio, puro. Entonces, si tú te impregnas de sus palabras, es difícil que palabras contaminadas entren a tu corazón. Con este video hemos cerrado ya esta serie del engaño del espíritu del anticristo. Espero haber bendecido tu vida y nos vemos en un siguiente video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y de esa forma vamos construyendo reino. Dios te bendiga.